Muy buenos días. El tema de hoy es palabra profética. Vamos al libro de 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra profética. No hay mejor palabra profética que la Biblia, las Escrituras, el libro sagrado de Dios. Ahí encontramos la palabra profética. Encontramos conocimiento, entendimiento, dirección, sabiduría, redención, restitución, sanidad, santidad, firmeza y convicción. Cada vez que usted y yo meditamos a la luz de la palabra y estudiamos, pero también le pedimos dirección al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos traiga revelación y entendimiento en la palabra, para que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que la palabra sea revelada e inspirada a través del Espíritu Santo. Porque cuando miramos a la luz de la palabra vemos que los grandes escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, como son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como fue el libro de Hechos, como fueron los grandes apóstoles de la época, como lo fue los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran la palabra de Dios. Y como el Señor nos habla sobre palabra profética. Yo no sé si a usted, alguien, un pastor o un líder, le dio una palabra profética. Esa palabra profética, si la dio una persona inspirada por Dios, métase en un tiempo de oración y clamor, y si es posible en ayuno, y pídele al Señor que le revele esa palabra a su vida, pero que esa palabra cale en lo profundo de su espíritu, su alma y su corazón, y se vuelva viva y eficaz. Como dice la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas y hasta partir el alma. Que esa palabra cuando llega y llega hasta partir el alma, es cuando usted dice: esta palabra es para mí, esta palabra se cumplirá en mi vida. ¿Por qué? Porque entró y caló en lo más profundo de su vida y se cumplirá solamente si usted la cree, solamente si usted tiene la orientación y la dirección plena del Espíritu de Dios, que es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Palabra profética. Hoy en día usted y yo escuchamos en congregaciones, en ministerios, en liderazgos, una palabra profética. Y el Señor tiene una palabra para este año. El Señor tiene una palabra para usted. El Señor tiene una palabra para su matrimonio. El Señor tiene una palabra para su familia. El Señor tiene una palabra para su ministerio. El Señor tiene una palabra para sus hijos. Sí, en la palabra encontramos que tenemos más de 8,000 promesas que el Señor nos dejó para nuestra vida. Para cada área, para cada circunstancia que vivimos, hay una palabra. Y esa palabra es importante que usted y yo la metamos en los tiempos de oración y meditación, y estudie la palabra con oración, ayuno y meditación en la palabra con el poder del Espíritu de Dios. Porque dice aquí el apóstol Pedro, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. Cuando estamos en ese lugar oscuro es cuando estamos en tinieblas, en oscuridad, en penumbra, en zozobra, en incertidumbre, en carga, en lucha, en aflicción, en debilidad, en temor, en enfermedad, en dolencia, en angustia, en zozobra. Es la palabra la que alumbra en ese tiempo de oscuridad. La palabra se hace viva y eficaz. La palabra es la luz. La palabra entra y renueva. La palabra entra y restaura. La palabra entra y cambia. La palabra entra y sana. La palabra entra y protege. La palabra entra y provee en sobreabundancia. Por eso el apóstol Pablo no se equivoca al decirnos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En la palabra esa antorcha es esa lámpara que alumbra. Porque como lo dice en el Salmo 119, 105, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que alumbra su camino y su vida a diario. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tiene mucho que ver con la palabra que le acabo de decir en el Salmo 119, 105, que es lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra es lámpara a mis pies, la palabra es lumbrera a mi camino, la palabra de nuestro Señor. Dice: entendiendo primero
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que Dios me habló en una palabra. Sí, Dios le habló en una palabra. Bueno, ¿y dónde está la respuesta? ¿Cuál fue el sueño? ¿Cuál fue la visión? ¿Cuál fue la interpretación? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo respecto a esta palabra? Si esa palabra es de Dios, se cumplirá y se cumplirá a cabalidad en plenitud en el poder del Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, debe ser revelada a través del Espíritu Santo. Y mucho más si usted le pide al Señor, si esa palabra viene de ti: Señor, háblame en un sueño, háblame en una visión, háblame, Señor, a través de la palabra, o háblame a través de mi líder, o que mi esposa tú le des esa visión o ese sueño, o a mi esposo que tú le des ese sueño, esa visión, o a mi pastor que tú le des ese sueño, esa visión, y esa palabra se cumpla a cabalidad, y te entenderá usted que está conectado con el Espíritu de Dios. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, nunca. Hay profecías que viene una persona y usted le dice: es que Dios me dijo esto y esto, y usted ve que esa palabra nunca se cumplió. Es profecía humana, ¿cierto? Pero porque muchas veces no la sometemos a la oración, ni al ayuno, ni a la interpretación del Espíritu de Dios. Es lo que debemos hacer a diario. Es lo que todos los días debemos hacer. Cuando a uno nos dan una palabra o usted recibe una palabra, llévela a la oración, llévela a la meditación de la palabra, llévela al ayuno, y que el Señor le traiga claridad y convicción con esa palabra. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los libros escritos de la Biblia, todos fueron inspirados por el poder del Espíritu de Dios. Que el Señor usó hombres para escribir la palabra, claro, así como el Señor usa hombres hoy para predicar y llevar el Evangelio, como los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, como lo dice la palabra. Dios usa y los inspira a través de la palabra. Son hombres inspirados por el Espíritu de Dios, pero a través de la luz de la palabra. Que usted y yo seamos hombres y mujeres de la palabra, del conocimiento, del entendimiento, del discernimiento, la revelación y interpretación de la palabra, y primeramente aplicarla en nuestras vidas. Porque hay momentos en que llevamos una palabra y como que esa palabra queremos que sea como un golpe de espada, que sea como un martillo de espada sobre una persona, pero ni siquiera esa palabra ha calado en nuestras vidas, en nuestros huesos, ni siquiera esa palabra ha entrado en nuestras vidas para poder llevar esa palabra, y es palabra vana, palabra prácticamente que se la lleva el viento. Es una palabra que no va inspirada por el Espíritu Santo. Que hoy la palabra entre a su vida, que hoy la palabra sea inspirada a través de su vida por el poder del Espíritu Santo. Que cuando usted, el Señor, lo lleve a llevar una palabra, que esa palabra vaya con el poder del Espíritu Santo, y la palabra cumplirá el propósito por el cual es enviada. Porque la palabra se cumple a medida que usted y yo cumplimos los mandamientos, estatutos y decretos que nos manda el Señor. Así como el Señor Jesús, cuando fueron a decirle que el siervo estaba enfermo, y el siervo le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor Jesús dio la palabra, envió la palabra, y el siervo fue sanado. Porque cuando él fue llegando a su lugar, le dijeron que el siervo ya había sido sanado, y él dijo: ¿a qué hora fue sanado? Y la hora que le dio la persona fue la hora que el Señor Jesús dio la palabra. O sea, la palabra tiene poder, y cuando la palabra tiene poder es porque es inspirada y es llevada, es enviada en el poder del Espíritu de Dios a esa persona. Que hoy usted sea una persona inspirada por el Espíritu Santo a través de la luz y la meditación de la palabra, y que la palabra entre primero a su vida, que la palabra primeramente se cumpla en su vida, que la palabra primeramente usted la comprenda, la entienda, la discerne, la interprete, la aplique, y así la pueda poner por obra y ejecutarla para enviar la palabra. Y le aseguro que esa palabra que usted lleve y envíe se cumplirá en el momento adecuado en esa persona, inclusive en el momento que usted la dé, se cumple en ese mismo momento, porque es llevada por el poder del Espíritu Santo, y esa persona entenderá que usted es una persona del Espíritu, que usted es una persona del Espíritu Santo, y esa palabra se cumplirá en esa persona. Y le oro al Señor que esa palabra llegue a su vida y cale en todo lo más profundo de su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.